Bienvenidos a un podcast más de Medicable, un espacio para tu salud. Hoy platicaremos sobre neurodesarrollo y estimulación temprana con la doctora Marisol Rosario. Bienvenida, doctora. ¿Me ayudas presentándote? Mi nombre es Marisol Rosario Pérez, yo soy pediatra, experta en estimulación temprana y neurodesarrollo. Me encuentro en la Torre de Especialidades San Angelín Ácora del Valle, en el consultorio 1056. Gracias, doctora Rosario. Para iniciar, ¿nos puedes decir qué es el neurodesarrollo infantil y por qué es importante su seguimiento? El concepto de neurodesarrollo hace alusión al desarrollo del cerebro y las demás estructuras que conforman el sistema nervioso. Este es un proceso muy complejo que comienza desde las primeras semanas de gestación, es decir, desde que el bebé está en la pancita y culmina durante los primeros años de la vida adulta. Es un proceso complejo que implica además muchos factores que influyen directamente en el neurodesarrollo. Es más importante durante los primeros años de edad porque sabemos que los primeros 2 años es cuando el cerebro crece más que en cualquier otro momento de la vida. Se calcula que a los 2 años de edad ha alcanzado el 85% de su peso y de su tamaño que tendrá de manera definitiva. Y también durante esta etapa es cuando se forma la mayor cantidad de redes neuronales, que son la conexión que hay entre las células del sistema nervioso, y esto es algo indispensable para el desarrollo posterior de procesos como el aprendizaje, el lenguaje, el movimiento y el raciocinio. Esa es la razón por la cual la vigilancia y el seguimiento del neurodesarrollo durante esta etapa de la vida es de suma importancia, ya que esto nos va a permitir poder detectar cuando hay alguna desviación o un retraso en el desarrollo y de esta manera poder ofrecer al niño una oportunidad de tener una intervención adecuada que nos permita darle la oportunidad de tener el mejor desarrollo posible. Doctora, ¿nos puedes decir qué factores influyen en el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso en la infancia temprana? Hay múltiples factores que influyen en este proceso de neurodesarrollo. Podríamos dividirlo como factores intrínsecos y factores extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos, lo más importante es la genética. Genéticamente ya está determinado cuál va a ser y cómo va a ser el desarrollo, no solamente hablando del cerebro, sino en general de todos los órganos y los sistemas que conforman a un individuo. Y este es un factor que nosotros no podemos modificar. Los factores que sí son modificables son los factores extrínsecos. Dentro de estos factores, los 2 más importantes son la nutrición y el ambiente. Sabemos que una nutrición adecuada es de suma importancia para un adecuado crecimiento y desarrollo en los niños. Pero hablando específicamente de neurodesarrollo, hay algunos nutrientes que juegan un papel fundamental y que son completamente indispensables para este proceso. En las etapas muy tempranas, el ácido fólico y la colina son nutrientes completamente esenciales para el desarrollo del cerebro. Y se ha comprobado que la deficiencia de estos nutrientes en una mamá que está en este periodo de gestación, sobre todo durante las primeras semanas, puede provocar incluso malformaciones graves del sistema nervioso que pueden llevar incluso a un tema de discapacidad. En etapas posteriores hay algunos otros nutrientes, como algunos ácidos grasos esenciales, que forman un papel primordial en el desarrollo del cerebro. Tendremos ahí, por ejemplo, los que se abrevian como DHA, el ARA y el EPA, que son las iniciales de estos ácidos grasos, que junto con algunos otros micronutrientes, como el caso del hierro y el yodo, son completamente indispensables, ya que su deficiencia también puede tener repercusiones negativas dentro del neurodesarrollo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para presentar alteraciones del desarrollo? Hay varios factores que se consideran factores de riesgo para el neurodesarrollo. Hay varias circunstancias que pueden ocurrir alrededor del nacimiento de un bebé que lo van a poner en riesgo de presentar un daño neurológico. De estas, quizá la más frecuente y de las más importantes es la prematurez. Cualquier bebé que nazca antes de las 37 semanas de gestación se considera que es un bebé prematuro. Y esta condición per se ya lo pone en riesgo de presentar un daño neurológico. Pero en realidad cualquier condición que esté asociada, por ejemplo, a enfermedades maternas como diabetes gestacional, preeclampsia, problemas tiroideos, también va a ser un factor de riesgo, más todas las condiciones que ocurran cuando ya el bebé ha nacido,
que puede ser, por ejemplo, la falta de oxígeno, que denominamos como asfixia, problemas respiratorios, infecciones graves, o la hiperbilirrubinemia, que es cuando unas sustancias denominadas bilirrubinas se elevan y es lo que habitualmente genera esta coloración amarilla, que es algo frecuente en los niños. Todos esos son factores de riesgo y entre más factores se junten, pues mayor será el riesgo que tenga ese bebé de llegar a presentar problemas de neurodesarrollo. Y doctora, ¿nos puedes decir cuáles son los datos de desarrollo normal en un niño? Es normal que cada niño crece y se desarrolla de una manera diferente. Encontramos que en cada niño podemos encontrar un ritmo particular de desarrollo y es también normal que haya una gran variabilidad en el tiempo de que se adquieren las diferentes habilidades del desarrollo. Sin embargo, hay algo que llamamos como un patrón normal de desarrollo, que este es un patrón universal y predecible en todos los niños, y también tenemos algo que son estos parámetros para determinar si esto es como dentro de los límites establecidos de tiempo. ¿Esto qué significa? Que podemos tener a un niño que empieza a caminar a los 10 meses de edad y estará dentro de lo normal. Y tenemos a lo mejor en comparación un niño que tiene 17 meses y que también está caminando. Y ambos niños, a pesar de que existe esta diferencia importante de 7 meses, ambos niños estarían dentro del periodo normal de desarrollo. Porque el límite como para el desarrollo de la marcha, es decir, para que un niño empiece a caminar, se considera a los 18 meses. Cuando hablamos de este patrón normal de desarrollo, esto quiere decir que hay una secuencia que nosotros esperamos encontrar y que esto sería como algo normal. Por ejemplo, para que un niño pueda gatear, tiene que haber tenido previamente la adquisición de varias características o habilidades del desarrollo para lograr este gateo. O sea, es un niño que se tiene que tener control de sentarse de manera adecuada, poder cambiar de posición, poder arrastrarse, etcétera. Otro ejemplo sería que nosotros esperamos que un niño antes de caminar pues empiece a gatear. Y cuando no encontramos estas circunstancias, pues es muy probable que estemos hablando de que no se ha seguido este patrón normal de desarrollo. Y entonces la pregunta viene, ¿cómo saber si el desarrollo de un niño es normal? Hay algo que se llaman indicadores de desarrollo, que son habilidades que los niños adquieren a determinadas edades. Y cuando un niño no las ha adquirido dentro de esta edad, pues podríamos hablar de que está fuera de esta normalidad. Una duda, doctora, ¿cómo se evalúa el desarrollo de un niño en consultas de rutina? En cada consulta de control, los pediatras tenemos la obligación de evaluar la evaluación neurológica y la evaluación de desarrollo de un niño. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues primero a través de la historia clínica, ¿no? Preguntando a los papás cuáles fueron las condiciones al nacimiento para saber si hay factores de riesgo en ese bebé. Después, bueno, a través de la exploración física, primero hay que observar la postura de ese bebé, cómo es que cuando lo ponemos en la mesa de exploración, cómo se comporta, la presencia de los movimientos espontáneos que tiene ese bebé. Ya desde ahí estamos nosotros adquiriendo mucha información que nos va a ser de gran valía. Posteriormente continuamos con la exploración, por ejemplo, del cráneo. Se debe evaluar las características, el tamaño del cráneo, de las fontanelas, que es lo que normalmente se denomina como mollera. Hay que evaluar la presencia de los reflejos primitivos. Los reflejos primitivos son movimientos involuntarios que nosotros evocamos específicamente en los bebés. Por poner algún ejemplo, hay un reflejo que se denomina reflejo de búsqueda, que es cuando nosotros estimulamos la parte lateral de los labios y lo que esperamos pues es que justamente el bebé haga esta reacción como de búsqueda. Hay algún reflejo que se llama reflejo del moro, que nosotros lo evocamos a través de hacer una estimulación en el niño o incluso a veces con ruidos fuertes se puede evocar, en la cual tenemos que observar un cierto movimiento de los brazos. Y eso solamente por poner un ejemplo. En realidad hay una lista larga de reflejos que nosotros encontraremos en los bebés. Estos reflejos tienen un tiempo de duración. Todos estos reflejos se van desapareciendo con la edad, por lo cual la ausencia de un reflejo o el hecho de que este reflejo dure más de este tiempo que nosotros tenemos establecido como normal
ya nos estaría hablando de un problema de tipo neurológico. La otra cosa que nosotros debemos revisar es el tono muscular. El tono muscular lo estamos evaluando desde el momento que lo observamos, el cómo se mueve, cuál es la conducta, la postura que tiene al colocarlo ahí en la mesa de exploración. Y además también hay otra manera en la cual nosotros hacemos como ciertos estiramientos de los brazos o de las piernas y ahí vamos a obtener como esta información del tono muscular, que es tener un tono muscular adecuado es completamente indispensable para tener incluso el desarrollo de una motricidad adecuada. Y finalmente, bueno, vamos a buscar los hitos de desarrollo, es decir, las habilidades de desarrollo específicos para la edad de ese niño. Como un ejemplo, en un bebé de 3 meses esperaríamos encontrar que ya tiene sonrisa social, que es un bebé que ya observa a los papás y puede incluso seguirlos con la mirada. Es un bebé que ya esperaríamos que haga algo que denominamos los brazos hacia la línea media, es decir, que toque los dedos. Y, por ejemplo, esperaríamos que a esta edad ya tenga también control cefálico, o sea, control de la cabeza, que ya cuando nosotros lo movemos, la cabeza ya no se vaya para atrás o se vaya de lado. Y estos hitos pues van a depender justamente de la edad del bebé que estamos revisando, los hitos que esperamos encontrar. Doctora, ¿cuándo es necesario realizar una evaluación de desarrollo más específica y cómo se realiza esta evaluación? En algunos casos resulta necesario hacer alguna evaluación más detallada o más específica del neurodesarrollo. ¿Y cuáles son estos casos? En primera, cuando hay alguna duda por parte de los papás, que papá, mamá dicen, yo siento que algo no va bien con el desarrollo de mi niño, ¿no? A lo mejor comparativamente con algún otro niño, con algún hermanito, o que lleguen a observar como algún rasgo en el comportamiento o en la conducta de ese bebé que no les parezca del todo normal. Esa sería como la primera razón por la cual habría que hacer o alguna evaluación. La otra pues es en los niños que tienen factores de riesgo y sobre todo si tienen más de un factor de riesgo para la presencia de daño neurológico, que puede ser por ejemplo el caso de la prematurez, el peso bajo al nacimiento, problemas durante el nacimiento o enfermedades maternas durante el embarazo. Esos niños también requieren habitualmente de hacer alguna evaluación un poco más exhaustiva de su desarrollo. Y finalmente, cuando nosotros encontramos durante una exploración de rutina la presencia de signos de alarma para el daño neurológico. Los signos de alarma son manifestaciones clínicas que nosotros vamos a encontrar en el bebé a la hora de revisarlo. Como normalmente este tipo de signos son muy sutiles y sobre todo durante los primeros meses de vida. Entonces es muy frecuente que incluso pasen completamente desapercibidos para los papás y pueden incluso pasar desapercibidos para algún médico de primer contacto que no tenga la experiencia o la capacitación dentro de estos temas. Algunos de estos signos, por poner algún ejemplo, y que son de los que podemos encontrar incluso desde el nacimiento, es una asimetría en la postura. Son estos bebés que incluso cuando los colocamos en una posición neutra, tienden a tener, por ejemplo, la cabeza más hacia un lado que hacia otro, ¿no? Predomina pues esta situación de que la cabeza está más hacia un lado, ¿no? Y aunque nosotros lo movamos, la cabecita siempre regresa a ese sitio. Eso es una asimetría en la postura y es un signo de alarma neurológica. Otro dato que es frecuente encontrar es algo que denominamos como un empuñamiento del pulgar, que es cuando el pulgar está contenido dentro de los otros dedos y esta es la manera en la cual nosotros lo observamos. Otro dato podría ser, por ejemplo, cuando hay empuñamiento de manos, que es como esta postura de la manita cerrada, y esto es más allá de los 2 meses, porque los primeros 2 meses es una postura completamente normal, pero a partir de los meses de edad, de los 2 meses, nosotros esperamos que las manitas predominantemente estén más abiertas. Entonces, cuando encontramos cualquiera de estos datos, es necesario hacer una evaluación más detallada sobre el neurodesarrollo. ¿Y cómo vamos a realizar nosotros esta evaluación? Hay diferentes instrumentos que nosotros podemos llegar a ocupar, algunos son entrevistas o una especie de cuestionarios que son respondidas por mamá y por papá, que deben ser por supuesto pues calificadas y evaluadas por el experto.
Hay algunos otros instrumentos que nos permiten hacer pruebas específicas para ir en búsqueda de estos hitos del desarrollo que nosotros debemos encontrar según la edad. Algunos ejemplos, por ejemplo, es el tamiz de desarrollo de Denver, que es como una de las pruebas más conocidas. Hay algunas otras pruebas como es la evaluación de desarrollo infantil, que esta es una prueba que incluso se realizó aquí en México, en el Hospital Infantil de México, y entonces tiene incluso la ventaja de ser una prueba que está hecha para la población mexicana. Y en niños mayores, por ejemplo, cuando hay sospecha de algún trastorno del neurodesarrollo, como en el caso del trastorno del espectro autista o trastorno por déficit de atención, pues tendremos que hacer cuestionarios y pruebas enfocadas a la búsqueda de este tipo de trastornos. Doctora, hablando de estimulación temprana, ¿qué es y cómo puede beneficiar el desarrollo integral del niño? La estimulación temprana es el conjunto de técnicas y actividades que están enfocadas a realizar en los niños durante los primeros años de vida con el objetivo de favorecer o potenciar su desarrollo integral. La estimulación temprana puede estar dirigida a todos los niños menores de 6 años independientemente de que haya o no factores de riesgo para la presencia de daño neurológico, independientemente de que tengan cualquier diagnóstico o incluso alguna alteración neurológica. La estimulación temprana ofrece múltiples beneficios. El primero que podríamos mencionar es que favorece la creación de nuevas redes neuronales, que esto es como muy importante porque esa es la base para el desarrollo de habilidades o de procesos posteriores como el lenguaje, el aprendizaje, el movimiento y el raciocinio. También una estimulación debe contemplar que debe ser multisensorial. Eso quiere decir que debe estimular los diferentes sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el oído. También a través de la estimulación temprana nosotros podemos proporcionar al niño estimulación vestibular, que esta tiene que ver con el sistema vestibular, que es un sistema que se encuentra en el oído y está directamente relacionada con el desarrollo de la coordinación y el equilibrio. Y la coordinación y el equilibrio pues son bases indispensables para el movimiento. También a través de la estimulación podemos ofrecer el favorecer el vínculo del papá, mamá y con esto pues incluso favorecer un apego seguro. Doctora, ¿podrías comentar a los escuchas cuáles son algunas actividades o juegos recomendados para estimular el desarrollo en casa? La estimulación temprana o las actividades de estimulación temprana deben estar dirigidas o deben considerarse dependiendo la edad de desarrollo de un niño. ¿Y por qué hablo de la edad de desarrollo? Porque no se consideran en base a la edad cronológica, es decir, este niño tiene tantos meses y son esas actividades, porque podemos encontrar un bebé de 8 meses que apenas se está sentando y podemos encontrar un bebé de la misma edad que incluso ya gatea. Y entonces en ambos casos pues requeriremos actividades distintas dependiendo justamente de su desarrollo. Hay 4 actividades o 4 tipos de juegos que se pueden aplicar desde los niños recién nacidos sin tener un límite de edad y que nos van a proporcionar una manera de estimular adecuadamente a los bebés. La primera es el masaje. Sabemos que el tacto es uno de los primeros sentidos que ya está desarrollado al momento del nacimiento y entonces el ofrecer al bebé esta experiencia del masaje pues es una experiencia muy rica, incluso tanto para el bebé como para el papá o la mamá. Ya que el masaje puede proporcionarnos o nos permite brindarle al niño una estimulación para la parte motriz y para la parte sensorial. Además de que se ha visto que el masaje, por ejemplo, relaja a los bebés y eso nos puede ayudar a tener, por ejemplo, mejores patrones de sueño. Tiene además algunos otros beneficios como el que mejora la digestión, disminuye los gases y con esto incluso pues habitualmente los niños duermen mejor, comen mejor. La segunda actividad es la que tiene que ver con los juegos de movimiento. Todo lo que sea movimiento va a permitir proporcionar a los bebés algo que es la estimulación vestibular. El sistema vestibular se encuentra en el oído y está directamente relacionado con el desarrollo del equilibrio y el equilibrio es una de las bases más importantes para el movimiento.
Entonces, cuando nosotros ofrecemos a un bebé estos juegos de movimiento, estamos proporcionando este tipo de estimulación. Entonces, con los bebés tendrá que ser un movimiento suave, un movimiento rítmico, que puede ser incluso a través del porteo. Cuando cargamos al bebé y hacemos esto de acunarlo, es una manera de estimularlo, o por ejemplo, a través de alguna cobija, mecerlo de manera suave y rítmica, nos estará permitiendo dar esta estimulación. Conforme el niño vaya creciendo, pues podemos ir incluyendo actividades que conlleven un movimiento mucho más intenso, mucho más, incluso con mayor variabilidad. Por ejemplo, cuando un niño ya es capaz de quedarse sentado, podemos incluso ponerlo en un columpio, en una hamaca. Y ya cuando son niños que tienen todavía una edad mayor, además de ofrecer este tipo de movimientos horizontales, podemos favorecer el juego con movimientos que tengan más bien un movimiento vertical, como por ejemplo un brincolín, este tipo de juguetes en los cuales los niños se suben como para brincar, y hemos ofreciéndole estimulación vestibular. Después tenemos los juegos que conllevan música. La música es uno de los mejores aliados para los temas de estimulación temprana. Nos permite brindarle al niño ritmo, esta parte de seguir secuencias, y esto pues nos va a ayudar a desarrollar el lenguaje. Además, si lo acompañamos con alguna actividad, que puede ser a lo mejor aplausos o un baile, pues estaremos también proporcionándole estimulación motriz. Y finalmente, los juegos con texturas. Esto nos va a permitir proporcionar una estimulación sensorial. En los niños muy chiquititos, pues debemos elegir texturas que sean muy suaves, por ejemplo, telas que tengan una composición diferente, la cual lo podemos hacer simplemente con dar como un masaje con estas telas. Conforme los niños vayan creciendo, pues debemos ofrecer distintos materiales para que ellos jueguen, que puede ser desde semillas de diferentes tamaños, podemos ofrecer también diferentes juguetes con texturas como de gel, de arena, de espuma, y esto, bueno, finalmente también a los niños es algo que les gusta muchísimo. Doctora, para finalizar, ¿cuáles son los signos de alerta y cuándo es necesario consultar a un especialista en neurodesarrollo? ¿Cuáles son los signos de alerta que nos deben pensar en consultar a un especialista en neurodesarrollo? La primera es cuando hay preocupación por parte de los padres o del cuidador acerca del desarrollo del niño. Cuando papá o mamá sienten que algo no va bien en el desarrollo, que notan que quizás haya diferencias importantes entre ese niño comparado a lo mejor con sus compañeros de la guardería, de la escuela o en relación a sus hermanos, o que observen alguna cuestión no típica en el comportamiento de ese bebé, esa sería la primera razón para consultar a un especialista en neurodesarrollo. La segunda es cuando ese bebé tiene factores de riesgo para la presencia de daño neurológico. Algunos de estos factores son, por ejemplo, la prematurez, el que haya tenido un peso bajo al nacimiento, el que la mamá haya cruzado con alguna enfermedad durante la gestación o que ese bebé haya tenido algún problema a la hora de nacer. La otra es cuando nosotros en una evaluación de rutina o el médico de primer contacto en una evaluación de rutina suele encontrar signos de alarma de daño neurológico, es decir, algunas características en la evaluación, que haya alguna asimetría, que el bebé no se mueva de manera como debe hacerlo, de manera fluida, de manera simétrica, o algunos otros datos cuando hay, por ejemplo, atrapamiento del pulgar, empuñamiento de manos más allá de los 2 meses. Todos esos son signos de alarma neurológica que obligarían a buscar la ayuda y la asesoría de un especialista en neurodesarrollo. Doctora Rosario, gracias por esta charla. Con esta información terminamos. Bueno, espero que esta información haya sido de su interés y de utilidad. Yo soy la doctora Marisol Rosario, pediatra, experta en neurodesarrollo, y me encuentro en la Torre de Especialidades San Angelín Ácora del Valle, en el consultorio 1056. Gracias, doctora. Agradezco a los escuchas por acompañarnos, así como también a la Torre de Especialidades San Angelín Ácora del Valle por las facilidades prestadas. Los espero la siguiente semana aquí, en Medicable, un espacio para tu salud.